era una colectiva que comenzó en el año 2019, plena pandemia, donde nos mandaron a todos a encerrarnos y Rengo tampoco quedó extenso de eso. Y como personas maricas, lesbianas, transmasculinas de Rengo, sentimos la necesidad de empezar a agruparnos y empezar un poco a mitigar también, creo yo, los efectos que estaba teniendo la pandemia en nosotros. Ya sea a nivel de salud mental o también el impacto que muchas de las personas estaban viviendo en su familia. Y bueno, coincidió en que se estaban armando dos agrupaciones en Rengo, Quepatúa y Acción Disidente. Por causa de la pandemia también, el desgaste de todo eso, se fuminaron esas dos colectivas y quedé yo como representante de Quepatúa y quedó Diego como de Acción Disidente. Y nosotras dijimos como, no podemos dejar morir esto, creo que ya se encendió la llamita de poder organizarnos en Rengo, así que nos acoplamos y quedamos como Quepatúa. Y bueno, desde que Patúa empezamos, bueno, principalmente era trabajo desde la misma organización de, como te decía, de personas trans, lesbianas, gays, principalmente personas bisexuales también de Rengo. Eh, Empezar a hacer juntas, por ejemplo. eh, y también hicimos intervenciones callejeras, estuvimos conversando también cómo era nuestra experiencia de vivir en Rengo siendo LGBT. Y bueno, a la larga, después coincidimos con Jimena, que era la encargada de ese tiempo de la Oficina de Diversidades Sexuales de Rengo, y ella nos invitó a participar en una mesa de salud, que era trabajar de manera coordinada con todos los centros de salud de Rengo, de Mayoa, de Rosario, otras localidades de por ahí. Y bueno, cosas que después la señora Jimena tuvo que jubilar y la mesa quedó ahí, congelada. Pero la señora Jimena también motivada desde el inicio, desde que, por ejemplo, la oficina tenía que ser manejada por alguien de la comunidad, ella entendía que ella siendo una mujer heterosis, no tiene la experiencia que tiene una misma de habitar esas realidades, y ella nos comentó de que hiciéramos una fundación, también de su experiencia, de su familia, encontró esta necesidad y ella nos reunió y reunimos más personas y ahora somos casi 10 personas por el momento en la fundación, y cuando reunimos a todas estas personas empezó a crear la fundación Ellas, que hasta el día de hoy, y bueno, y este año es cuando se empezó a consolidar la fundación, hace pocos meses ya tuvo su exposición a nivel público, local en Rengo, un show muy bonito también en la plaza, con muchas personas invitadas. Eh, Fue muy lindo. Me lo perdí porque ya no vivo en Rengo, pero estuvo bien interesante. Y bueno, desde ahí, desde la fundación, también recuperamos objetivos que tenía la colectiva Quepatúa, que principalmente era promover y velar por el respeto de las personas LGBT y claramente por el cumplimiento de sus derechos. Y en ese sentido era importante ocuparnos de combatir todo tipo de discriminación que pudiéramos estar viviendo las personas LGBT en la comunidad de Rengo. Y para eso teníamos la intención de fomentar cooperación y vincularnos con instituciones como la MUNI, colegios, centros de salud, y con la intención de promover instancias de encuentros, reflexiones, educación, capacitación también con respecto a temas de género y sexualidad, y también con respecto a campañas de sensibilización con respecto a ser una persona LGBT en localidades rurales, ¿ya? Y esto es súper importante porque creo que desde ahí nace realmente la necesidad de levantar estos proyectos, respondiendo a una demanda de descentralizar las cosas que hay. Todo sucede en Valparaíso, Santiago, y si es que en otras localidades también que son nombradas capitales, pero en Rengo X con respecto a las diversidades sexogenéricas. Y bueno, como ya se ha dicho harto, ser lesbiana, ser trans, ser gay en una localidad rural es muy distinta a hacerlo en Valparaíso. Entonces, desde ahí también
sentimos que también respondíamos a una demanda contextualizada también, y a fin de cuentas que todas las personas de la fundación, la mayoría hemos nacido y crecido siendo lesbiana, gay en Rengo, entonces tampoco es como tan lejano que construimos. Y por eso, en esta idea de vincularnos, se han generado instancias con colegios, en donde principalmente se han hecho espacios reflexivos, eh, más que expositivos, ¿no? Así como en el caso de los centros de salud, en donde sí hay que exponer mucho, porque en verdad la desinformación es súper grande, y más allá de donde venga la desinformación, si por motivos individuales o estructurales, eh, pero no así en los colegios y en los liceos. El cuerpo estudiantil son personas que yo creo que en este punto la generación que viene atrásito mío son personas que se han vinculado con todas estas experiencias, toda esta identidad de muy temprano antes que yo. O sea, si bien cuando yo crecí sí se veían referentes, ya ahora de por sí están un poco más expuestos, visibilizados estos cuerpos, estas identidades no heterosis. Entonces, por eso también eran instancias más reflexivas, de opinión, de conocer las demandas, también de estudiantes no binarias que también sentían la necesidad de estos espacios, y eso también lo decían, que bacán, que por fin hay alguien que al final nos protege, que al final vela por nosotras, por nosotros, porque al final no se estaba haciendo por ninguna parte, y, y si se hacía, tampoco era conocido. Y, y tampoco sentimos la confianza para sacar las instituciones estatales ni privadas, porque muchas veces, bueno, la historia ya lo ha dicho, son las principales que muchas veces cometen violencia hacia nosotras. Y, y bueno, principalmente eso es lo que hasta ahora se ha estado trabajando a nivel educacional y con los centros de salud. Respecto a eso del tema educacional que nos comentabas, en un momento nos contaste por interno que recabaron relatos también sobre violencias y con qué fin se recabó eso. Porque lo pregunto porque hemos visto que en otras creaciones artísticas también existe este recurso de recabar relatos a modo de visibilizar las violencias o con fines más de estudio, más territoriales. ¿Cuál es ha sido un poco el objetivo de ese recopilar testimonios? Y Ujú. en base a eso mismo también quería ligar otra pregunta que es, ¿cómo es que se altera el sentido de pertenencia y arraigo con el propio territorio que habitan, siendo parte de la diversidad y disidencia sexual? Bueno, esa intervención la hicimos primero como que patúa, pero igual lo adjudicamos Fundación Ellas, porque al final son las mismas personas. Y bueno, lo sentimos necesario en esta misma lógica de que éramos súper invisibilizadas. No se nos tomaba en consideración, ni en los espacios públicos menos. Entonces, bueno, y en tiempo de pandemia quisimos hacer algo más que en persona, queríamos ir a la calle, pero bueno, igual estaba el susto, las restricciones, X. Y bueno, decidimos recabar estos relatos para conocer cómo era la experiencia de las personas que se identificaban como LGBT viviendo en Rengo, porque también con Diego sabíamos que ya, siendo Diego una persona gay, yo una persona no binaria, gay, sí tenemos nuestras experiencias, pero como tampoco sabemos qué es ser lesbiana viviendo en Rengo o siendo transmasculino en Rengo, entonces tampoco quisimos tomarnos la voz por ello y decir como estamos aquí y no. Entonces nos parece súper importante recoger esas voces, eh, y la intención era ir a pegarlo a las calles, ya que no podíamos salir. eh, Imprimimos esos relatos, y pusimos como como algunos números, como por ejemplo, bueno, los relatos que más se repetían era la violencia en la familia, los espacios públicos y en el sistema educacional. Esos eran los tres espacios en donde más se agudizaban estas cosas.
Y bueno, ahí estuvimos haciendo trabajo de investigación también, vimos investigaciones de todo mejora, de rompiendo el silencio, y hicimos como un pegamento de esas dos cosas, íbamos como extrayendo relatos y íbamos poniendo como datos, por ejemplo, de que el 40% de las personas, de los adolescentes LGBT expresaban discriminación en los colegios. Entonces la idea era exponer esto en Rengo y de que las personas LGBT también existíamos en estos lados. No solamente existíamos en Valparaíso, no era algo de la ciudad, que es como muy común también escucharlo, estas cosas raras, solo pasan en la ciudad. No, también estamos acá en Rengo, también vamos a la Vía Maxi a tomar helado. Entonces nos pareció súper interesante hacer eso, con esa intención. Y respecto, quizá acá ya también podemos dialogar un poquito más con las otras invitadas. ¿Cómo es que se altera también el sentido de pertenencia con el territorio de Rengo en particular? Y también nos hablabas en un momento por interno de esta migración más forzosa, ese autoexilio a la ciudad más grande, en busca de este espacio seguro también, que es lo que nos convoca hoy día como tema. Sí, ¿sigo hablando yo? Ah, Sí, dale nomás, si quieres. ya. Si alguien después quiere Eh, intervenir. Ya, sí, creo que en esto mismo de que creen que no existimos, no nos dan espacios. Y al no darnos espacios, ya lo podemos tomar a la fuerza, creo que sí, pero también eso puede generar muchas veces la muerte. Entonces, creo que en ese sentido preferimos muchas veces autocensurarnos en esas localidades y nuestra orientación sexual, nuestra identidad pasa a segundo plano muchas veces y, y creemos que, como tú decías, emigrar a otros lados se nos haría mucho más fácil, porque Rengo, siendo localidad pequeña, es muy apuntado, o sea, la típica frase, pueblo chico, infierno grande, al ser tan pequeño todos se conocen, o sea, no es mentira, es que todos se conocen, y, y bueno, yo creo que nosotras buscamos también tener un poco de privacidad, como que no queremos solo ser apuntadas porque hoy ahí va la cola, como somos otras cosas más también. También tenemos amistades, tenemos sufrimientos también, tenemos alegría, no solamente como que vivimos nuestra vida desde ahí. Y nos vemos muchas veces forzadas a migrar, porque existe esta idea de que en la ciudad hay mucho más espacio donde pasar desapercibida, pero en este sentido que te menciono, de no ser apuntada por ser cola o por ser lesbiana o por ser trans. No digo que no pase en la ciudad, pero creo que existe ese imaginario de que en las ciudades es menos probable ser apuntada. Para ir también pasando a conversar, muchas gracias Matías. Javiera, quería preguntarte cómo es que desde la oficina de inclusión abordan y se hacen cargo también de las problemáticas de la comunidad, por ejemplo, LGBT o la comunidad sorda, que en esta ocasión estamos generando esas herramientas de accesibilidad con la obra, con la traducción a lengua de señas chilena. ¿Cómo es que funciona esto, su labor allá en Rengo? Bueno, hola a todas, a todos, a todes. Eh, ¿Se escucha? Ya, genial. En el caso del trabajo que nosotros estamos realizando con la municipalidad, hoy más que nada está apuntado a un catastro, porque pasa que entré hace muy poco a la oficina de inclusión, ya porque Jimenita salió, como lo había comentado anteriormente, se acogió a retiro y entré hace muy poco. De hecho, pertenecía anteriormente al Departamento de Cultura, donde trabajaba con Adrián y Mariana. Entonces se me entrega este desafío en las miras de buscar un punto común, ¿ya? Eh, mi, el apuntar a nuestro trabajo como municipalidad tiene que ver con el relacionarnos como personas, ¿ya? Sin etiquetas, porque muchas veces hay que empezar desde esa línea
para poder enseñar y educar a las personas. Las nuevas generaciones ya no tienen tantas dificultades para poder acceder a esta información, pero las generaciones anteriores, las generaciones más antiguas, tienen mucha reticencia y tienen mucha, y que no quiero que suene mal, pero tienen mucha ignorancia con respecto del tema de la comunidad LGTB. Entonces, sucede que el hecho, el punto neurálgico para poder generar esta convivencia sana entre personas, porque eso finalmente somos seres humanos, y deberíamos convivir en un espacio común, en una común unidad normal, es parte por la educación. Entonces el catastro está siendo muy de hormiguita, muy de atrás, muy escondido. De hecho, yo creo que muchas personas no saben todavía que, que yo, por ejemplo, que la cara de Javiera Pozo es la que está trabajando en conjunto con muchas personas, con mucho equipo acá en la oficina de inclusión, ¿ya? Pero estamos trabajando en el área del ponte en mis zapatos. Ese es nuestro punto neurálgico. El cómo educar al otro a partir del conocerte. Entonces, yo creo que ese es como nuestro punto de partida para poder generar un espacio nuevo, porque hay que cambiar el paradigma, todos lo sabemos. La única manera de erradicar la violencia en la comunidad y en las comunidades disidentes y en todas las comunidades en general tiene que ver con el entender el cómo el otro se mueve, el entender cómo el otro camina, come, vive. Imagínate que no solamente tenemos un problema a nivel de la comunidad LGTBIQ+, sino que también, por ejemplo, accesibilidad para las personas en situación de discapacidad. ¿Ya? Como el mismo hecho de comunicación, el lenguaje de señas, el braille para las personas no videntes. Entonces es un trabajo que tiene que ver con el desarrollar el bien humano, el buen vivir. Y yo creo que esa es la tarea que nosotros hoy nos hemos entregado y estamos poniendo todo nuestro corazón en ello. Bien, muchas gracias, Javiera. En este sentido, qué importante lo que dices respecto a esto del trato, aunque parezca redundante, más humano, ¿verdad? Entre las personas. Y para pasar también a otra dimensión humana, para hablar de cultura, es que, Adrián, nos surge la siguiente interrogante, que es, ustedes trabajan con una mirada más colaborativa en la relación de la institucionalidad y las artes, como con compañías, con colectivas. Entonces, ¿cómo es el trabajo que realizan ahí? ¿Y qué desafíos reconocen como entidad cultural y de difusión de las artes escénicas respecto al abordaje de estas temáticas, por ejemplo? ¿Cómo pudimos hacer esta colaboración con Teatro a la Deriva para mostrar el fuego que llevamos dentro, pero han tenido otras experiencias previas? ¿Cómo es ese diálogo? Hola, ¿qué tal? Todas, todos. En realidad, conversar o hablar en este caso de lo que nos acontece, que de cierta manera es una discriminación, ¿no? Entonces, partimos hablando desde que el arte en este país, en este contexto, más ubicándonos en Rengo, una ciudad campestre, muy lejos de la centralidad, muy lejos de lo contemporáneo, ¿no? Entramos en un punto que hablamos desde esta discriminación hacia el arte mismo, ¿no? Nos encontramos en una región que particularmente, y no gratuitamente, es bastante machista, bastante discriminadora, porque somos campesinos, somos colonos de formas y nomos que nos impusieron. Es como decir, el arte hoy día acá en la región abunda y es muy fecundo. Hay artistas, hay bailarines, hay intérpretes, pero principalmente hemos sido discriminados. Si hablamos desde ahí, que es donde yo puedo empatizar con todo lo que se habla en esto, de todo lo de esta nueva era, en estas zonas que son rurales,
se habla mucho del machismo, se habla mucho de, no más que se habla, se hace, es una forma de comunicar del campesinado en donde si existe alguna, en las familias, sabemos todos los que estamos reunidos acá, que desde Grecia en adelante, la sexualidad ha sido tajada de la libre expresión sexual. Entonces acá pasa lo mismo, yo conozco muchas personas, no vamos a decir nombres porque como decía nuestro amigo Cuequero, las filas no se habla, pero he tenido muchos intercambios, afortunadamente he tenido muchas formas de comunicaciones con diversos agentes culturales, no culturales, en donde la sexualidad toma un mundo siniestro dentro de este panorama campesino, en donde después de 5 copas, ya está. Vamos comunicándonos. Entonces yo siento que hay un caretismo, como este modo, creo que los argentinos lo llaman muy bien, de ser careta, en donde no nos identificamos y no sacamos adelante nuestra sexualidad por el que dirán, por el mundo donde vivo, quién soy, un estatus donde tenemos que defender. Frente a eso, como argumento de tu pregunta, es como nosotros no hablamos de colaboratividad porque la colaboración es lo único que nos queda apelando a ser humano. Brecht lo dice. O sea, en esta humanidad deshumanizada, creo que yo, como persona, lo único que pretendo es ser más humano. Y ser más humano es una práctica de la empatía. Recordemos que el Premio Nobel de Ciencia hace 6 años decía que ser empático es prácticamente imposible. Orgánicamente es imposible ponerme en el lugar del otro, porque no viví donde yo viví, como él vivió, es una práctica imposible, pero sí podemos ser más humanos, en donde decir, hoy día, en este 2022, después de 2500 años de historia, podemos decir, somos libres sexualmente, aún nos siguen mirando, pero la fuerza y el poder aún es imperante, en donde yo puedo, si tú no estás de acuerdo conmigo, te golpeo hasta te mato. Entonces, desde ahí, yo no hablo de, nosotros como Departamento de Cultura no hablamos desde la violencia, hablamos desde la empatía, y si vamos a lanzar armas, lanzamos arte. Entonces, desde ahí, como arte, como concepto no cultural, porque también implica el deporte, ¿no? Entonces se aplica en muchas áreas. Cuando uno habla desde lo cultural, no es solamente habla del arte, sino que habla de todos los gnomos que nos entrecaman y que nos construyen. Y en eso no solamente está el arte, están los artesanos, están los deportistas, está toda la gente que cree de manera casi sentimental o como oficio, si lo podemos llevar a otro lugar, como el oficio de querer creer que en este mundo todos pertenecemos y todos somos parte de. Entonces la colaboratividad hoy día se ve tajada en que existen gente que está la parte, las entidades gubernamentales, están los creadores y está el público, y en ese triunvirato deberíamos corregirnos o emparejarnos, en donde ninguno es más que otro, sino que todos trabajamos a la par. ¿Y cuál es la par? En el fondo, como hacemos teatro, como hacemos arte, el público. El público al que tenemos que develar, al público al que tenemos que decirles, hoy no es así, hoy cambian las cosas, y hoy podemos hacerlo entre todas y todos, no solamente por un poder fáctico político, sino que porque tenemos la capacidad de comunicarnos. Y esa es la real herramienta y la real arma en donde hoy podemos conversar con ustedes, poder conversar con todos, y en el fondo esta teclita, el F5 que existe en los teclados, vale y es válido para todos. Hay que actualizar los pensamientos y hay que hacernos cargo de que eso cambia y cambiará siempre. Entonces, desde ese punto de vista, nuestro Departamento de Cultura habla de esa colaboratividad en donde nadie es menos, nadie es más, estamos a la par y bienvenido, de una propuesta autónoma en donde cada uno entienda cuál es su labor como intérprete, como entidad gubernamental y como público. Hacemos el triunvirato y todos bienvenidos.
Y esta instancia, esta hora, en principal, porque conozco a Sebastián, estuvimos estudiando en un semestre juntos, conozco al elenco y creo que por una parte eso, ¿no? Lo individual, pero por otra parte como productor del Departamento de Cultura creemos que todo vale y todo discurso es aceptable. Va a depender del receptor si lo entiende, y ahí está la diferencia entre entenderlo y comprenderlo. Si lo puedo entender, todo lo entendemos. Cuando lo queremos comprender, pasa por nuestro cuerpo y lo hacemos en ejercicio, lo hacemos acción, lo hacemos verbo. Eso creemos nosotros. Me explayé mucho. Todo bien, no, todo bien, todo bien. Muchas gracias también, Adrián, por tus comentarios, que en el fondo devela un poco la intención del espacio. Hemos visto bastantes experiencias bien diferentes de gestión y de mirada en torno a las artes y a las temáticas que nos competen como sociedad. Así que está súper buena esa visión que nos otorgas. Y bueno, aprovecho también de comentarle a las personas que nos siguen la transmisión de Facebook o a ustedes mismos también, si quieren hacer algún comentario, pregunta respecto a la obra, respecto al proceso, pueden hacerlo. Y también quería ya plantear una pregunta en general para elenco, equipo de la compañía, invitados. ¿Qué creen ustedes de qué forma podríamos crear espacios seguros para la comunidad LGBT? Estuvimos hablando de esto un poco en Quilpué, nuestra función pasada. Hablamos largamente con activistas lesbofeministas de esto. ¿Y qué es lo que ustedes, cómo ven, crear espacios seguros? Electra. Ahí sí, ya. Hola. Para mí el espacio seguro es propio. El espacio seguro se va creando a medida que uno va poniendo límites. A medida que una dice, ¿sabéis qué? No voy a tolerar eso, me voy, o te palabreo, o te corrijo, o cualquier cosa. Porque en verdad el espacio físico como espacio seguro para mí personalmente es un poco utópico. Es difícil que exista un espacio seguro para todo el mundo, sobre todo porque hay distintas concepciones sobre lo mismo. Entonces, claro, pues es algo muy personal y creo que es un trabajo propio el saber poner los límites para que tu seguridad no se vea expuesta ni dañada. Súper, gracias, Electra. ¿Alguien más quiere comentar algo respecto a cómo se podrían generar espacios seguros? Hola, ¿me escucho bien? Sí, te oímos bien. ¿Sabes? Bien, mira, me quedo dando vuelta todo el rato lo que hablaba Matías, de esta migración de los pequeños a las ciudades en busca de un espacio seguro. Y me puse a reflexionar desde mi punto de vista más biológico, por de formación de carrera, y que más que como un espacio seguro como tal, es como un método de protección al evitar el anonimato. O sea, en las ciudades grandes tiendes a ser como más anónimo y te metes dentro de un rebaño, donde la seguridad no es tal como un espacio seguro, sino que disminuye las posibilidades de ser atacado. Pero tienes la misma incertidumbre, tienes la misma posibilidad de riesgo, de peligro, pero las posibilidades disminuyen, y eso es súper triste. Y creo que en esta especie de rebaño, en el apaño de la gente de estas agrupaciones, está el espacio seguro, tal como decía la Jai, en algo más emocional, mental, que en algo como un espacio físico, ya sea en una pequeña ciudad, en un pequeño pueblo o en una ciudad grande. Es más como en las relaciones te vas construyendo, cómo te vas afirmando con tus padres, cómo te vas relacionando, lo que te va a generar una sensación de seguridad más que un espacio físico como tal, o territorial. Sí, eso que menciona Robin es bien clave. Recordé también a propósito de lo que dices, lo que nos comentó Fernanda de la Oficina de Diversidades de Quilpué en el conversatorio, donde planteaba justamente que los espacios seguros per se no existen, sino que las personas que están en esos espacios
los convierten en seguros o inseguros. Entonces, claro, está interesante también tu mirada también como más interdisciplinar desde la biología, que es tu otra pasión. Así que está bueno. Gracias, Robin. ¿Alguien más quiere comentar Por algo? acá, por acá, Súper. Dale nomás. es que yo también coincido mucho con Robin, como lo había dicho antes. Generalmente nosotras somos, nosotres, eh, somos seres sociales. Nosotros nos basamos en relaciones sociales, nos interrelacionamos con otras personas. Ya, por ejemplo, para ir a un contexto o dar un ejemplo, el cómo se desarrolló en su momento la historia de Tarzán. Tarzán vive con los monos y se desenvuelve como tal, y no por haber sido de biología un ser humano, lo es en realidad socialmente. Tiene que ver lo mismo con el cómo nos desarrollamos como sociedad. Y entender también que la realidad es un conjunto de subjetividades. Yo creo que esta es una frase que yo repito todos los días, hace mucho tiempo. En este momento todos estamos en el mismo lugar de manera virtual, pero cada uno de nosotros tiene una concepción de la realidad distinta. A lo mejor yo no estoy viendo en mi pantalla a las mismas personas que están viendo ustedes. No estoy viendo las mismas caras, no estoy viendo los mismos rostros. Las mismas personas que en este momento están en el Facebook Live, escuchando lo que están diciendo, lo que estamos hablando, tampoco tienen la misma concepción de la realidad, pero estamos en las 40 horas de un sábado, y eso puede ser el contexto. Entonces, el hablar de espacio seguro tiene que ver con el cómo yo como ser humano proporciono para el otro, para mi compañero, mi compañera, un espacio en el que él o ella se sienta cómodo. Porque tiene que ver con la relación interpersonal. No puede haber, por ejemplo, siempre dicen que en el espacio no hay sonido. No sabemos si en el espacio no hay sonido. Lo que sabemos es que no hay ningún ser humano que pueda decodificar ese sonido. No podemos saber si va a existir un espacio seguro si yo como ser humano y como acompañante en esta sociedad no soy capaz de dárselo a un otro o a una otra. Entonces, el espacio seguro depende 100% de nosotros como personas. Como decía Robinson también, si no tiene que ver con un espacio físico, jamás va a poder haber un espacio físico seguro, porque a lo mejor fatiga de material, y eso, ¿qué producto de quién? ¿Quién lo elabora? ¿Acaso no es un ser humano? Si ese ser humano no se preocupa de hacer un buen edificio, ¿cómo puedo saber yo que ese edificio es seguro? Si un ser humano no se dedica a generar buenas relaciones interpersonales, ¿cómo va a ser un espacio seguro? Si ese ser humano no se dedica a amar por amar y a permitir que el otro ame porque simplemente ama, ¿cómo se puede generar ese espacio? Sí, muchas gracias, Javiera, por esas reflexiones. ¿Alguien más? ¿Yo? ¿Quiero opinar igual? Ya, vamos, Matilde. Sí, creo que estoy de acuerdo con todas las cosas que se han dicho, desde cómo el espacio físico seguro no existe, lo podemos llevar al espacio público, como decía el Robinson, en una localidad con más gente, solo te baja la probabilidad de que no te pase nada, pero eh, tuviste la mala pasada que te topaste con una persona, y sucedió. En las familias también vemos que las familias son las principales instituciones, en donde se desplaza cualquier fuga que se vaya desde la heterosexualidad obligatoria. Y me he encontrado mucho, por ejemplo, en mi experiencia de Rengo, de que a fin de cuentas el espacio seguro, eh, o el grupo que te entrega seguridad un poco de poder movilizarte, se va dando en tu misma interacción con tus pares que vaya agarrando, cuando estás estudiando la básica, estás estudiando en el liceo principalmente, y ahí tú te vas armando tu grupito. Hablando de localidades rurales donde no hay colectivas, donde no hay fundaciones, donde promuevan, faciliten espacios de encuentro, al fin de cuentas yo creo que en ese ejercicio autónomo de ir construyéndote esas manadas
de personas. Creo que esa es como la acción que muchas veces realizamos, como que se dice la familia escogida, como desde esa lógica. Aunque no la llamaría familia, pero prefiero ocupar el término manada más que familia, porque a fin de cuentas es institucionalizarla nuevamente. Y también creo que, y pensaba que muchas veces se dice los LGBT con los LGBT, ahí van a tener espacios seguros. Y creo que también es súper equivocado porque no somos un nicho de amor, de respeto, de empatía, porque a fin de cuentas también personas varias, al fin de cuentas, con principios distintos, con valores que se escapan de repente de uno, que te pueden chocar y no necesariamente porque estoy en un grupo de puras personas gay, va a haber puro respeto y puro amor y pura comprensión, porque eso no es así. Y bueno, y ahí también pensaba como en estas cuestiones separatistas también, que inciden eso también. Probablemente hay personas que sí encuentran grupos que fácilmente le cumplen esas funciones, pero también creo que es volver a categorizar, volver a poner a, a los enfermos con los enfermos y a los normales con los normales, y a fin de cuentas no funciona así, creo yo. Y me ha pasado mucho que en esta misma recolección de información había mucha gente que decía, yo encontré más seguridad en grupo con personas heterosexuales que con personas gay, por ejemplo. Y desde ahí va también la idea, o sea, al final, bueno, tengo mucha homofobia interiorizada también, entonces también te alejas de tus grupos de pares, porque no querés que te vean con ellos, entonces, para que no te tilden de cola tampoco, entonces, si hablamos de Rengo, como del tema del conversatorio, después de seguro en Rengo, creo que existen, pero al final somos nosotras mismas que nos construimos esos grupos de personas que nos entregan un poco de seguridad, de poder movernos en Rengo, y que tengamos más seguridad, porque es más fácil andar una patota de 5 y que te griten algo y defenderte, a que andes sola y que probablemente igual le vaya a gritar, porque uno igual ya está aburrida de todo, pero es más peligroso también. Sí, gracias Matías. Acá nos llega una pregunta a través de Facebook de Diego. ¿Cómo genera la institucionalidad pública esta interacción segura en sus servicios? Esto va más orientado quizá a la figura municipal, ¿verdad? ¿Saben, les funcionaría generar relaciones respetuosas para eso? ¿Quién quiera responder? No sé si Javi. Pero es que como habla de una institucionalidad, podríamos hablar de cualquier tipo de institucionalidad. Entonces, no Sí, sé, no reconozco muy bien la pregunta de Diego, pero sí, Yo más o trata menos de hablar puedo, desde el ámbito como administrativo municipal, quizá, ajá, sí, eh, parte por uno. Como el yo, primero, como persona, porque primero soy persona, soy mujer, en mi caso, soy mamá, soy pareja, y cómo desde todas esas aristas construyo las relaciones interpersonales en las que yo voy a desenvolver. Entonces, yo creo que tiene que ver con un trabajo propio al principio, porque yo no puedo llegar a una institución a normar y a cambiar un paradigma de plano siendo una persona común. Lo que yo tengo que hacer es juntar voluntades, y eso es lo que nosotros estamos trabajando. Siempre se trabaja en base a las voluntades de la gente, se trabaja en base a la colaboración. Entonces, institucionalmente es súper amplio, porque podríamos hablar de la institución de mi casa, podríamos hablar de la institución del grupo de pares con el que me desenvuelvo, o cuando yo estoy cantando, de la banda con la que tocamos y disfrutamos de la música. Entonces, eh, vamos a dejar la institución pensando en este corpóreo como municipal, y sí, desde el trabajo en uno mismo. Primero que nada, yo siempre digo también la competencia frente al espejo, el cómo ser mejor cada día.
Y yo creo que ese es el mejor ejemplo que uno puede dar para poder generar voluntades. El estar para el otro, el querer hacer algo mejor, el, el tener la voluntad de estar y de ser presente, y del cómo colaborar desde tu rol hacia el mundo. Bien. Vamos, Adrián, ¿quieres decir algo? Sí, es que en el fondo, muy de acuerdo con lo que dice Javiera, pero en el fondo es entender y comprender. Yo hago siempre esta diferenciación de palabras, ¿no? Como, porque uno lo puede entender a la ligera, pero en el fondo todo el ejercicio estatal es un servicio público. Entonces uno tiene que estar a disposición del público. Quizá no se comprende muy bien, pero uno tiene un servicio social. Es decir, la pregunta que está haciendo, ¿cómo se llamaba la persona que estaba haciendo la pregunta? Se me olvidó. Diego. Diego, lo que está diciendo, tratando de entender o comprender Diego, es que cualquier institución, ya sea sin o con fines de lucro, estamos tratando con personas, entonces estamos al servicio de, más allá de estar o no vinculado. Entonces todos, si me preguntan cuál es la relación que yo tengo que tener, es de un servicio al público. Para hombres, mujeres y toda la gama que existe, ¿no? De entre las sexualidades, estamos al servicio de, no hay que, creo que mucho tiempo existen muchos memes, ¿no? Sobre todo las personas que trabajan en el servicio público, ¿no? Como que se distancian un poco del rol, y el rol está al servicio de la comunidad. Y llámese comunidad desde un recién nacido hasta una cuarta edad, que hoy día se llama, ¿no? Como adultos mayores, que no es tercera edad, sino que hay cuarta edad. Estamos en disposición para y por ellos. Entonces, si la pregunta radica que tenemos un lugar dentro de esto, por supuesto, cualquier ser humano, por eso apelaba como un poquito a lo de Brecht, la humanidad deshumanizada. Está bien, sabemos y sabemos muy bien que existen personas que no comprenden el rol que están ejerciendo, por ende hay mucho abuso de poder en entidades gubernamentales. Como artista lo viví, como persona lo he vivido, pero también estamos en ese ejercicio en cambiar este paradigma. O sea, estamos al servicio de las personas, de cualquier tipo de persona, de donde fuera, de donde viniera, estamos para eso. Por eso es un ejercicio social estar en estas entidades gubernamentales. Creo que también por eso estoy trabajando acá, y por todos y todas y todes en este caso. Gracias, Adrián. Matías, ¿quieres sumar algo? Sí. Bueno, quería hablar un poco de mi experiencia igual trabajando en la mesa de salud con la municipalidad de Rengo, y ahí nos encontramos con mucha deficiencia realmente. O sea, habían áreas dentro de los CEFAM, dentro de los centros de salud, que tenían que abordar temas de género y sexualidad y no lo hacían. Estaba como en nombre, habían personas que tenían el cargo, pero cuando al momento de acercarse a la mesa encontramos que no sabían nada. O sea, no sabían nada de nada. Y primero eso es súper peligroso, considerando el servicio, como decía la Andrea, que entregan. Y más allá de entender y comprender, creo que la idea es asumir. O sea, estamos acá hace cientos, y creo que más allá de que yo quiero que tú me entiendas, creo que la idea es que tienes que asumir que existimos acá y vinimos con experiencias súper distintas, y desde ahí las instituciones, creo que hay una actitud de resistencia a las cuestiones que se plantean con respecto a la sexualidad, respecto al género, y existe una actitud de complejizar estas cosas. Me topé mucho eso en la mesa de salud, en donde era como, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es como casi una ecuación matemática, física cuántica, y es como, pregúntale y listo, grábate solamente y trátala así como la persona te está diciendo que la trate. O sea, y poníamos ejemplo de cómo cientos de personas tienen sobrenombre y a nadie le costó nunca llamarlo por su sobrenombre en la vida, hasta se le olvida su nombre real. Entonces,
siento que si bien pasa por algo individual, creo que hay que entender, como decía la Andrea, que es un rol de servicio a la localidad, y no toda la localidad somos heterosexuales, ni todas las personas somos cisgénero, y por tanto vamos a situarnos y vamos a necesitar una disposición, creo yo, distinta. Y aquí es cuando la gente se confunde de que queremos mayores privilegios, más derechos, y bueno, qué payasada, la verdad, pero porque al fin de cuentas, por ejemplo, una persona, bueno, yo, en mi propia experiencia, siendo gay en una localidad rural, eh, mucha hipervigilancia, o sea, yo estaba en la calle con un tipo y era como, por favor que nadie me vea, hipervigilancia de todo, movimiento que sucedía, la persona que cruzaba el semáforo, la persona que venía a 3 cuadras, porque estamos en un constante estado de alerta. Entonces, cuando nosotras nos acercamos, por ejemplo, a centro de salud o a la municipalidad a pedir cosas, vamos con ese estado de alerta, y muchas veces las personas no entienden esa cuestión, no entienden eso y se sitúan de un lado de que nosotros en la vida no corrimos ningún peligro, y, y también se le olvida, creo yo, a las instituciones municipales, estatales, eh, que, que son como dispositivos que promueven estas estructuras heterosexuales y cisgéneros como normas. Y creo que eso no se les tiene que olvidar como a esas instituciones, y desde ahí, si bien tienen que hacer un ejercicio individual, muchas veces esa individualidad pasa por esto de querer complejizar estas demandas y a fin de cuentas quedan con esta idea de ¿por qué yo tengo que hacer lo que ustedes me están pidiendo hacer? O sea, me ha pasado mucho. Bien, sí. En qué importante eso, en los espacios donde cada quien también ha tenido esas experiencias. Para ir cerrando, vamos con la palabra de Adrián y luego Jenny. Sí, para responder un poquito a Matías, que te insisto en comprender y en entender. O sea, cuando uno, en mi experiencia personal, cuando yo quiero o decido entrar en este sistema estatal, decido un cambio primero, un cambio de paradigma en donde supuestamente, digo supuestamente, por eso hablaba del servicio social. No, no, para todos los que estamos acá presentes y todas las que estamos acá presentes, no es extraño entrar en alguna entidad gubernamental y te miren con cara de culo. Entonces, desde ahí existe la humanidad. O sea, yo hoy día estoy trabajando en donde estoy. Primero hablo en primera persona porque siento que hay que hacer un cambio. Y el cambio es individual, como decía Javiera. Entonces, en ese cambio individual se cree en un cambio de paradigma. Segundo, lo que yo entendí con teatro es primero saber en dónde estamos, quién estamos, qué hacemos y para qué lo hacemos. Estamos en Rengo, en donde hoy día no trabaja con cánones que uno debería esperar de tratos. Estamos tratando de cambiar el trato. Entonces, cuando yo hablo de una entidad gubernamental y debería ser social e inclusiva porque estamos al servicio de, ahí es donde uno ejerce como la persona en donde lo podríamos realizar o cómo podríamos realizar estas comunicaciones. Estamos en Rengo. Rengo, una ciudad así como contradictoriamente muy roja, muy de izquierda, aquí estuvo Claves de Marín, pero también es muy machista. O sea, la ciudad de la región de O'Higgins, creo que en un 70% es más fascista, obviamente por la geografía que nos conlleva, ¿cachai? Donde hay mucho patronado, mucha gente campesina, mis padres son campesinos y que soportan lo que vienen y comprenden esa idea y la replican. Entonces hoy día estamos donde, si tú tienes que sentir seguro es a base del discurso o cómo yo me planteo como persona. Y creo yo, o todos creemos en el Departamento de Cultura, que todo es acción y reacción, en donde hoy día, después de 25 años yo hablo de un oscurantismo, de la manera personal, del despertar cultural, en donde no siquiera existía un presupuesto cultural.
Y hoy día estamos hablando de un presupuesto donde se está abriendo toda esta gama artística y que también da a la cabida de la inclusión. De hecho, vamos a abrir desde septiembre en adelante talleres frente a esto mismo, talleres literarios. Hemos estado trabajando también con las personas que manifiestan el poder feminista acá en Rengo. Hemos estado colaborando justamente con la Fundación Ella, en donde tiene que existir un cambio de paradigma, y cómo se hace ese cambio de paradigma a través de la acción. O sea, con un verbo, con accionar algo, hacer cosas, en donde esta ciudad se ha mantenido mucho tiempo por un nomos, una forma bastante campesina, en donde hay que ocultarlo, en donde no es gay, no es extraño, es que es muy delicado, entonces todo se trastoca, todo está en una formalidad que hoy día hay que romperlo. Yo entiendo muchas veces lo que Matías está diciendo, porque también me sentí como usuario discriminado. O sea, de hecho dijiste payasada, ¿cachai? Entonces, como yo como payaso digo, no es payasada, no es una payasada. No, los políticos no son payasos, ¿cachai? No, la forma no es una payasada, no es hacer el payaso. El payaso es un oficio, es difícil, y si me habláis de payasadas es porque todos se van a reír sin desmerecer ni discriminar a nadie, porque la risa sana y la risa salva, como decía mi maestro Hernán Quintanilla Méndez. Entonces, ¿estamos trastocados? Sí. ¿Hay que cambiar el paradigma? También. Pero ¿cómo lo hacemos? Con ser un ser activo dentro de. Entonces, también como en todas las actividades que nosotros hemos tratado no hemos tratado, hemos realizado frente a esta discriminación. Por eso yo partí diciendo que ya como artista me siento discriminado, como cultor me siento discriminado, pero estamos trabajando para cambiar esos paradigmas, en donde los invitamos a que ustedes, ¿cachai?, como entidad, y también como esta obra que hoy día viene y estamos dando la cabida, tenemos y somos unos actores activos a cambiar el paradigma, en donde no nos sintamos discriminados. No, al contrario, es tomar esa energía y sentirnos empoderados de lo que somos y lo que hacemos, con libre albedrío, como dicen Schopenhauer, de cierta manera, y con decisión, que ahí es donde está el cambio. Si ustedes deciden, nosotros decidimos y acompañamos. Entonces, de cierta manera, el cambio es actitudinal y no filosófico, como yo lo creo, como yo siempre he sido, y creo que debe ser. Tiene que ser como una actitud proactiva, en donde cómo podemos colaborar es conversando estos mismos, y por eso agradezco estos conversatorios, porque nos hacen vislumbrar pequeñas y grandes cosas, en donde tenemos que poner el punto y coma, en donde de cierta manera hay muchas personas que tienen el control de ciudades, de países, etcétera, pero están haciendo un cambio, estamos en un proceso de cambio. O sea, hace poquito salió una noticia que el feminismo se va a demorar 132 años en equipararse con el machismo. Claro, viene del siglo V antes de Cristo. Entonces, ¿cómo nos ponemos de forma proactiva en esto? Exponiendo primero el cuerpo o la cuerpa, para que este cambio suceda. Entonces, si me preguntáis, claro, existen en todo Chile. O sea, yo viví en Chiloé, o sea, era terrible machista, payaso, ¿para qué eso? Sí, Entonces, tuvimos ahí una instancia con Chiloé también donde conversamos bastante este tema. y eso, muchas gracias, no quito más tiempo. Gracias, Adrián. Jenny. Solo para cerrar hacia la reflexión como del análisis del contexto, que es desde dónde venimos todos y de dónde nace la institución, y desde el Chile mismo, desde este Chile que está dañado, que ahora recién se abre esta puertita, digamos, para generar los cambios que todos y todes necesitamos, y que de alguna manera rigen los municipios y rigen las pequeñas. Esta gran institución rige pequeñas instituciones en donde todos vamos trabajando, y lo que me hace ruido es que la única herramienta como de defensa, de lucha, efectivamente es la acción, y es la comunidad. Es la comunidad la que hace los cambios,
porque ya venimos de una institucionalidad sucia o mal manejada, entonces cuesta hacer realmente los cambios, y sí agradezco mucho los agentes de cambio, que son estas personas que, como decía por ahí la colega ahí de la oficina de... ¡Ay, se me fue su nombre! Javiera. Es la Javi. Javiera. La Javi, hay pequeños agentes que son agentes de cambio y se agradecen cuando están en esas instituciones donde les dan un cambio de mirada a una institución que es pequeña, pero que no nos olvidemos que es regida por una gran institución que está manchada y que ojalá prontamente podamos gestionar el cambio para muchas y muchos que lo estamos necesitando en el área artística, en el área de la disidencia, en el área de salud, en el área de la educación. Entonces, por ahí siento que va un poco ese análisis que pensaba. Bien, muchas gracias, Jenny. Bueno, ya estamos en el momento de cerrar este conversatorio. Han salido ideas bien interesantes, también debates que son bien necesarios para todo lo que viene, tanto para el país como para todos los grupos sociales. Así que para ir cerrando ya, extiendo la invitación, agradezco primero a